Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este culto de doctrina para la vida, este día jueves. Bienvenidos a los hermanos de la plataforma Zoom. Por aquí nosotros con lluvia, pero con gozo de estar en la casa del Señor, hermanos. Y pues voy a pedirles que se pongan en pie para empezar con una oración en este tiempo especial. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Padre, aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Padre Celestial, bendice este tiempo, Señor. Bendice a los hermanos que están conectándose por medio de la plataforma Zoom. Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, en esta enseñanza de este día nos redarguya, nos instruya, Señor. Padre, para vivir de tal manera, Señor, que seamos luz y sal, Señor, en este mundo, Padre. Señor, instanos, Padre, anímanos, Señor, a seguir, Padre, y llegar, Señor, a la meta. Eres tú, Señor. En Cristo damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor en Tito. En la carta a Tito dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y enfermos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, irreverentes, reprobados contra toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, el amor, la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavos de niños, maestras del tiempo. Enseñan a la mujer joven a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, pastas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a tus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así dice la palabra del Señor. Ahora vamos a entonar este himno, hermano, para juntos, ustedes que nos acompañan ahí en el Zoom, pues le invitamos a que juntos entonemos este himno, todos los finales se lo demos su gloria. A continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor. Cuán bellos los pies de aquel que anuncia noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz fue afligido, mas su boca no abrió.
redención. El honor, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios. Fidel, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, oh reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Reina Dios, nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a que ver el segmento de la noticia del fin. Nuestro hermano José Sánchez nos va a dar lectura a la noticia del fin. Buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. Vamos a proceder con la lectura de la noticia del fin. La primera noticia dice así: la NASA inspecciona una rara nube que no cambia de lugar. Una peculiar formación nubosa que une imágenes de ovnis, conocida localmente como Taller Eiffel, ha captado una vez más la atención de científicos residentes tras ser fotografiada por el satélite DENSAT 8 de la NASA. El 7 de septiembre del año 2024, esta nube, que aparece frecuentemente y presenta un aspecto casi idéntico cada vez sobre la región de Ottawa, entre Middlemarch y Hyde, en la isla sur de Nueva Zelanda, es tan regular en su ubicación que los habitantes de la zona la han adoptado como su mascota atmosférica. A una extensión de aproximadamente 11.5 kilómetros, esta formación no es producto de la ciencia ficción, sino un fenómeno natural conocido como altocúmulo lenticular alargado. Según explica meteorólogos de la NASA y el Met Service de Nueva Zelanda, se forma cuando los vientos del noroeste se encuentran en la cordillera Rock and Pilla Range, creando un patrón atmosférico único que mantiene la nube prácticamente inmóvil en el cielo. El Taller Eiffel es un fenómeno habitual en los cielos de Edinburgh, explica John Lowe, meteorólogo del Met Service de Nueva Zelanda. Aquí los fuertes vientos del noroeste soplan sobre la escarpada y plana cordillera Rock and Pilla, que corre casi perpendicular a los vientos dominantes. Cuando la nube se forma en la cresta de esta ola, permanece casi inmóvil en el cielo y es moldeada por los fuertes vientos que soplan a través de ella, agregó. El avance parece notable y se alinea con las intenciones de Musk de convertir a Tesla en un referente dentro de la industria de la robótica. No obstante, aún hay dudas sobre la confiabilidad de esta última revisión. La compañía ha sido señalada en el pasado por, presuntamente, exagerar las capacidades de este y otros productos. Vista de perfil, la Taller Eiffel revela su verdadera naturaleza espectacular. Aparece como una serie de capas bien definidas, superpuestas, que algunos han descrito como una enorme pila de tortitas o un montón de platos flotando en el aire. Esta estructura puede alcanzar varios cientos de metros de altura. Lo que hace tan especial a la Taller Eiffel es que, aunque el aire individual dentro de ella esté en constante movimiento, la nube parece estacionaria, explica Lowe. En concreto, las nubes lenticulares se forman
forman cuando los vientos predominantes se encuentran en una barrera topográfica como una cadena montañosa. El aire es forzado a ascender, creando una onda estacionaria en la atmósfera. En la cresta de esta onda, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, dando lugar a nubes con estos bordes bien definidos y superficies lisas. Como segunda noticia, hermanos, tenemos: hayan químicos prohibidos en cientos de cosméticos europeos. Casi 300 productos cosméticos disponibles en el mercado europeo contienen sustancias químicas nocivas para la salud o el medio ambiente. Así se desprende de un informe de la Agencia Europea de Sustancias Químicas. La autoridad de la Unión Europea concede el zinc en los ingredientes, entre otros, en los delineadores de ojos y de labios, así como en los acondicionadores y mascarillas para el cabello. Están prohibidos en muchos productos porque se descomponen lentamente en el medio ambiente o porque se sospecha que perjudican la fertilidad o son cancerígenos. La SHA examinó casi 4.500 cosméticos en 13 países europeos entre noviembre de 2023 y abril de 2024, incluidos Alemania, Austria, Dinamarca e Italia. Los expertos se fijaron principalmente en la lista de ingredientes. Según el informe, 285 de los productos examinados, alrededor del 6% contenían sustancias químicas peligrosas. Se trataba principalmente de las sustancias perfluoronil, dimeticona y decametilciclopentasiloxano, también llamado de 5 o ciclopentasiloxano. La primera sustancia es uno de los productos químicos PFAS. Productos que contienen ingredientes peligrosos que en el momento de esta publicación, aproximadamente la mitad de los casos aún estaban abiertos a investigaciones. Sustancias peligrosas que se encuentran en cosméticos de todas las categorías de precios. La Agencia de Productos Químicos aconseja a los consumidores que consulten la lista de ingredientes de los cosméticos para detectar los productos químicos mencionados anteriormente. La autoridad destacó que las sustancias peligrosas se encuentran en productos de todas las categorías de precio. El proyecto de la SHA incluyó a Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Rumanía y Suecia. El informe no reveló cuántos productos y en qué países contenían los ingredientes peligrosos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano José. Ahora, hermanos, voy a compartirle la información de esta semana y también próximas fechas, ¿no? Comenzando el mes de noviembre también. Bueno, lo primero, toda la trama de esta creación, le informamos que ya está a la puerta del próximo evento programas, que será el sábado 16 de noviembre, con el tema Esther, preparándose para ver al rey. Será una tarde muy propicia para invitar a familiares, amigas, compañeros de trabajo, hermanas. Desde ya, pues, prepárense, ore por esa persona que va a invitar, ¿verdad? Y tome nota, ¿no? El 16 de noviembre, día sábado. También, hermanos, estamos ya las puertas, ¿verdad?, de la venta de garaje. Será en el mes de diciembre. Y a la vez estamos llegando a la parte más costosa en la construcción de los espacios para el GFC, el menor infantil, EBDI y dispensarios médicos. Eso invitamos que haga una revisión en su hogar y verifique si hay algún artículo que nos pueda ayudar en la causa de recolectar fondos para la construcción. Usted puede donar mesas, sillas, espejos, cuadros, televisores, estufa, refrigeradora, hornos, instrumentos musicales, computadoras, celulares, equipos de sonido, ropa, zapatos. Lo que usted, hermano, juzgue y sepa que puede aportar, ¿verdad?, a esta construcción de nuestra iglesia. Tome nota, si usted necesita más información, puede comunicarse al 9579-4410. Ahí le pueden ayudar. También invitarles a dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo en aguas.
Para poder bautizarse deberá recibir una charla preparatoria el día sábado y el 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Y la ceremonia de bautismo será el domingo 17 de noviembre a las 9 de la mañana. Así que recuerden, los bautismos están programados, ¿verdad?, para el domingo 17 de noviembre. Previamente se va a recibir una charla el sábado 16 de noviembre a las 2 de la tarde. Los bautismos están programados para las 9 de la mañana. Continuamos con la información, hermano. Usted necesita más información, ¿verdad?, acerca de los bautismos. Usted puede marcar el 95 y 39 44 10. También, hermanos, informarles que ya estamos transmitiendo vía Facebook Live, adicional, ¿verdad?, a la plataforma Zoom. Los jueves en horario de 6 de la tarde y nuestro culto Doctrina para la Vida. Y los domingos a las 11 de la mañana con nuestro culto dominical. Hermanos, aprovechando el medio, pues que ustedes nos aporten ahí sus observaciones, ¿verdad? Porque ustedes fijan, pues estamos arrancando en esta plataforma, ¿verdad? Y bueno, no es que nos quejemos ni nada, pero con el poco material que tenemos, ¿verdad? Y con la poca experiencia, pero estamos echando adelante, ¿verdad? Así que logramos comprensión también, si en algún momento, pues, me fallamos con algún detalle, pero sí necesitamos que usted, pues, le dé like a la página y también que nos aporte ahí, ¿verdad? Su sitio ahí, ¿verdad? Su observación. Sea un promotor de la palabra de Dios, ¿verdad? Compartiendo la página también. Recuerde darle seguir, darle like, como les decíamos, y es solamente comunidad de gracia, para que sus contactos vean nuestras publicaciones. Y también, hermano, como última información, invitar a asistir al culto de caballeros, que se realizará este sábado 2 de noviembre, en la iglesia a las 7 de la mañana. Recuerde que habrá servicio de transporte gratuito. Esperamos con sus invitados. El tema, hermanos, para este sábado de caballeros, hombre firme en la fe. Esto trae Daniel P18. Esta es la última información, hermanos. Esperamos que usted haya tomado nota. Los hermanos están en la plataforma Zoom. Pero nosotros por aquí igual. Ahora, hermanos, vamos a tener la lectura de material de edificación este día. El tema, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, hermano, cuando Jesús llamó a Mateo para que se pusiera discípulo, los fariseos se escandalizaron. Mateo, un recaudador de impuestos sin escrúpulos, había formado parte del corrupto sistema romano que engañaba y oprimía a sus ciudadanos. Los judíos odiaban apresadamente a los recaudadores de impuestos, clasificándoles entre los peores pecadores. Cuando los fariseos vieron a Jesús cenando con una banda de estos jóvenes notorios en casa de Mateo, le preguntaron. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Eso usted lo puede leer, hermano, en Mateo 9:11. Jesús respondió sin disculparse. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo el Señor. Jesús citaba a Oseas 6:6, en el que Dios reprendía a Israel por su tránsito en la letra de la ley y ignorar su espíritu. Dios desea la fidelidad, el amor y la misericordia de su pueblo más que la observancia formal de la ley. La palabra sacrificio en Mateo 9:13 y Oseas 6:6 representa todas las obligaciones espirituales que la gente religiosa realiza, pero que están vacíos de significado. Eso acusó a los fariseos de ser como los antiguos israelitas. Eran intachables en su oración religiosa del sacrificio ritual, pero no tenían compasión por los pecadores necesitados. Y después, en Mateo 12, versículo 1 al 8, resucita de nuevo a Oseas 6 a los fariseos. Habían increpado a Jesús porque sus discípulos hambrientos arrancaron algunas espigas y se las comieron al pasar por los campos. Los discípulos no habían hecho nada malo. Debe ser Deuteronomio 23:25. Pero como habían recogido grano en sábado, los fariseos lo acusaron de quebrantar la ley el día de reposo.
Éxodo 28, Jeremías 22. Estos religiosos hipócritas y han convertido la escritura en una opresiva lista de normas, en lugar de entender lo que significaba la ley y por qué había sido dada. Jesús le recuerda a Osea en Mateo 12:7, y si supiese que significa, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús, el maestro, había dado a los fariseos tarea. En Mateo 9, ellos no habían completado la tarea y por lo tanto no habían aprendido su lección en Mateo 12. La intención de Dios era que el sábado fuera un día de adoración y descanso, no una carga de la lista. Las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo la del sábado, fueron dadas para guiar a Israel hacia una relación amorosa y devota con Dios. Los discípulos no habían quebrantado la ley de Dios, en cambio, habían transferido la regulación impuesta establecida por Jesús. Jesús es la autoridad y puede anular cualquier tradición humana. Y uno del hombre es Señor del día de reposo. Dice Mateo 12:8. La verdadera justicia de Dios fluye de nuestra comunión con Él en Jesucristo e implica demostrar misericordia al imaginado ante pecadores. El Señor no tolerará la fealdad de corazón de su pueblo, ante algo informe. La religión pura y sin mácula entre Dios y Padre Celestial. Visitar a los huérfanos y a la pura en su tribulación y guardarse sin mancha de la dice Santiago 1:27. Algunos cristianos tienden a juzgar a los pecadores y a enorgullecerse de su propia bondad en lugar de recordar y reproducir la misericordia de Cristo. Pero Jesús nos enseñó a perdonar como hemos sido perdonados y a mostrar la misma clase de misericordia que Él nos mostró a nosotros. Mateo 6:12 y el 18:33, Jesús pasó tiempo en compañía de pecadores y acogió a los que se arrepentían y le seguían. Y lo mismo debemos hacer nosotros. La arrogancia de los fariseos nos impidió ver su condición de enfermos espirituales y su necesidad de Dios y de su misericordia. En una relación íntima con el Señor, todos los sacrificios del mundo nos pagarán nuestros corazones para que nos sintamos movidos a compasión de las personas perdidas, rotas en el mundo que nos rodean. Sin embargo, si hemos sido transformados por el perdón y la sanidad de Dios, y nos hemos llenado de su amor y de su fuerza con las personas necesitadas, nuestra acción injusta, nuestro sacrificio, ya no son estos pasivos, sino auténticas ofrendas espirituales. Nuestra vida se convierte en un sacrificio libre, santo, la clase de sacrificio que Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorar, dice Romanos 12:1. Cuando Dios dice misericordia quiero y no sacrificio, nos está llamando a una circuncisión interior del corazón, que no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón, producido por el Espíritu. Romanos 2:29. Si Dios tiene nuestro corazón, no nos tiene nunca. Si Dios nos perdona, hermano, si Dios no tiene nuestro corazón, no nos tiene nunca. Esta es la lectura del material de edificación, hermano. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, hermano, voy a pedir que ahí donde estaban se pongan en pie, ¿no? Y juntos demos gracias al Señor por la provisión, la ofrenda que se recordará en este tiempo. Oremos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Padre, nuevamente, Señor, este tiempo, Dios, un tiempo de ofrenda, Padre. Señor, lo que estamos aquí de manera presencial, Señor, ofrendamos. Recibe nuestra ofrenda, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Y enséñanos, Padre, tu palabra dice que tú amas en la hora alegre, Señor. Y vamos con alegría, convencidos, Padre, que tu provisión es nuestra provisión, Señor, viene de ti, Señor. Y lo que tenemos llega a nuestra mano, Señor, que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. También oramos, Señor, por los necesitados, Padre, por los que necesitan trabajo, Señor. Padre, porque suplas esta provisión, Señor. Y también, Padre, por lugares, Señor, que necesitan de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dan gracias. Amén.
Bien, hermanos, ahora vamos a recibir la enseñanza de esta noche, ¿verdad? Así que les invito a escuchar, ¿verdad? A nuestro hermano pastor Edwin Smith Caballoso. El tema, la salvación es del Señor. Sí, hermano, escuchemos esta enseñanza en nombre del pastor Edwin Caballoso. Queridos hermanos y amigos, os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de la epístola de San Pablo a los Efesios. Y voy a leeros los versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, o lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Una mejor lectura sería: porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga su santa palabra y bendiga a cada uno de los que la escuchan. En este capítulo el apóstol Pablo define en realidad la naturaleza del Evangelio y también define y explica cómo alguien puede recibir el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Pablo comienza hablando de el origen, de dónde procede todo. Y al comienzo de este capítulo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la tremenda acción de Dios, el tremendo acto de Dios. Él puede dar vida a personas que están muertas. Y aquí Pablo habla de una muerte espiritual. Todo ser humano que viene a este mundo
todo ser humano que nace en esta tierra, lo hace muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Es decir, que el ser humano que viene a este mundo no trae absolutamente nada que le haga digno de entrar en el cielo. La entrada en el cielo es por pura gracia, es un regalo genuino, misericordioso y bondadoso que proviene de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo aquí, dice que Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros. Un muerto lo que más necesita es vida. Esa es la gran necesidad de toda persona que viene a este mundo, la vida. Todo ser humano, repito, viene a esta tierra, viene a este mundo en un estado de mortandad, viene muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que Pablo está afirmando ahí en el versículo 1. Y luego le hace ver a sus lectores, a los efesios y a otros que leyeron esta epístola en el primer siglo de la era cristiana, dice el apóstol allí, en los cuales, en esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Ese era el estilo de vida. Anduvisteis ahí, ese verbo significa andar, caminar, moverse en medio de, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo yace en iniquidad, lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5. Este mundo yace en el inicuo, el maligno. El maligno es el diablo, es Satanás. Y dice el apóstol aquí, en los cuales anduvisteis, os comportasteis, caminasteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, del cosmos. Cosmos tiene que ver con el mundo, lo que la gente hace, el comportamiento de la gente, el estado de vida en la que el hombre se desenvuelve desde que nace hasta que parte a la eternidad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Observe, siguiendo la corriente de este mundo, andando según el comportamiento de este mundo, según las exigencias de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es una expresión que se refiere al diablo, a Satanás, quien quiere tomar posesión de la vida de cada persona que vive en este mundo. Eso es lo que el diablo quiere. Poseer, adueñarse, apoderarse de toda persona que viene a este mundo, toda persona que vive en este mundo. Por eso fue que cuando tentó a Jesús, Mateo capítulo 4, le presentó los reinos del mundo. Mateo 4:7, le presentó los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el deseo grande del maligno, de Satanás. Por eso Pablo escribe aquí, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, en armonía con
el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Mire, Pablo lo describe ahí en ese versículo 2. Pablo lo llama el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo ser humano que viene a este mundo nace en pecado y nace en desobediencia, y solo por la gracia de Dios puede recibir el regalo de la vida eterna. Dios es el único que puede perdonar los pecados de cualquier persona. Pablo dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y observe que esto es algo universal, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne se oponen a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne son contrarios a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, la mente humana, la capacidad que el hombre tiene para pensar y para maquinar el pecado. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, fíjese que Pablo se incluye ahí, y éramos por naturaleza, por nacimiento. No es algo aprendido, es algo con lo cual uno nace. Tú y yo nacemos así, por naturaleza, hijos de ira. Fíjese quién es nuestro padre o quiénes son nuestros padres. Pablo dice, hijos de ira, lo mismo que los demás, no hay excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción. Pablo dice en otra de sus cartas, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos juntos, a una, nos hemos desviado, nos hemos apartado del camino de Dios. Tremenda, terrible es la condición del hombre. Y es aquí donde vemos la maravilla de la gracia de Dios. Dios pudo haber abandonado al hombre y haberle dicho, te has rebelado, pues ahí te quedas. ¿Quieres seguir por ese camino? Sigue por ese camino. Fíjese, pero ahí hay un pero tremendo. Pero Dios, la gracia de Dios, la maravilla del amor de Dios, que es en realidad insondable e indescriptible. Pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia significa darle a alguien no lo que se merece, no darle su merecido, sino darle todo lo contrario. Y eso es lo que Dios ha hecho. Ese Dios lleno de amor y de gracia y de misericordia no nos ha abandonado. Pero Dios, que es rico en misericordia. Qué tremenda es esa expresión. Por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios es uno de sus atributos intrínsecos y eternos,
el amor de Dios, ese del cual escribió el apóstol Juan cuando habla allí en ese versículo tan tremendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no está diciendo el versículo que todos se van a salvar, no. Está hablando de la grandeza del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y querido escuchante, si tú pones tu fe en Cristo, si tú dejas actuar la gracia de Dios, que Cristo por su misericordia y en su amor infinito entre en tu vida y te rindes a Él, Él perdona todos tus pecados, absolutamente todos, y te da el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Y es un regalo porque nadie tiene lo suficiente para poder comprarla. Le costó a Dios la muerte de su Hijo. Cristo derramó su sangre, que significa dio su vida, para que tú puedas recibir ese regalo. Por eso es que la vida eterna es un regalo. Cristo lo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Y ese regalo de Dios se recibe única y exclusivamente por la fe. Bueno, dice ahí el apóstol: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Y el muerto está muerto. No puedes hacer nada. No te oye, no te escucha, no siente. Solo el Espíritu Santo de Dios puede vivificar la mente, el corazón del pecador, para que entienda, para que comprenda la grandeza de ese evangelio. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, nos devolvió a la vida, nos ha dado vida espiritual, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué privilegio, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o en Cristo Jesús. Allí donde Cristo está sentado, allí todo aquel que cree en Él está sentado. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y mire el propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, o por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios muestra su bondad, su gran amor en la persona de Cristo Jesús. Qué fantástico es poder entender esto, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios no nos dejó, no nos abandonó a nuestra suerte, y que de una humanidad
muerta en delitos y pecados, Dios selecciona a personas y las traslada de muerte a vida. Dios no tenía que hacer eso. Dios hubiese seguido siendo Dios, habiendo conservado todos sus atributos y todas sus cualidades, pero Él ha hecho eso por su bondad, por su amor, por su misericordia. Y eso es lo que hace que el apóstol Pablo exclame en el versículo 8, mire qué texto tan tremendo, porque por gracia, dice ahí en el texto de la Reina Valera, sois salvos. Una mejor traducción es porque por gracia habéis sido salvos. Habéis sido salvos. Obra completada. Obra de Dios de principio a fin. Él por su gracia. Gracia tiene que ver con su bondad infinita. Nos da el don que no merecemos, el regalo que no merecemos. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Eso significa que ahí no interviene obras de clase alguna. Ahí no hay sacramentos que valga. Ahí no hay ofrenda que uno pueda hacer. La única ofrenda, la única, absolutamente la única, fue la que Jesucristo hizo. Cuando fue juzgado y condenado a ser clavado en una cruz y morir en una cruz. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo dijo que Él vino a dar su vida por pecadores. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque por gracia, charis, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. No hay otra manera de uno poder acercarse a Dios. Y querido escuchante, querido amigo que me escuchas, no hay otro camino. Es que no hay otro camino. Cristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La religión enseña que hay otros caminos, que puedes acercarte a Dios a través de la Virgen, que puedes acercarte a Dios a través de los santos, que puedes acercarte a Dios a través de ofrendas, de obras. Pero la Biblia dice que hay un solo camino. Y no hay excepción. Absolutamente no hay excepción. Es más, el apóstol Pedro lo dijo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y añade, y esto, eso de ser salvos por la gracia y por medio de la fe, eso, esa acción de ser salvos solo por la gracia y por medio de la fe, eso no es de nosotros. Esto no lo produce el hombre. Eso no lo inventa el hombre. Eso no lo genera el hombre.
Eso es obra de Dios. Y fíjese, esa es una verdad que no solo pertenece al Nuevo Testamento, a los últimos 27 libros de la Biblia. Esa es una verdad que se enseña ya desde el Antiguo Testamento. El profeta Isaías exclamó, Isaías 45, 22, mire lo que escribió Isaías. Mirad a mí, dice Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Ese mirad a mí, ese imperativo, esa orden, ese mandato, es un acto de fe. Solo con mirar a Él. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, todos los rincones de la tierra, donde haya un ser humano, no importa de qué raza, de qué color, de qué cultura, de qué trasfondo, que mire al cielo, que mire a Dios y le diga a ese Dios, Dios, creo en ti, pongo mi fe en ti, confío en ti, perdóname, sálvame, dame el regalo de la salvación. Eso es lo único que esa persona necesita. Querido escuchante, los sacramentos nos salvan, la liturgia nos salva, los sacrificios humanos nos salvan, solo Cristo salva. La salvación es puro regalo de Dios para todo aquel que cree, que pone su fe en Jesucristo. Eso es lo que significa este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no se origina en el ser humano. Esto no es invento humano. Esto es regalo de Dios, pues es don de Dios. ¿Por qué es regalo de Dios? Porque nadie en la tierra tendría lo suficiente para poder pagar por su salvación. Querido amigo, querido escuchante, nadie va al cielo por lo que hace. Nadie va al cielo por lo que hace. Nadie va al cielo por sus actos de bondad. Nadie va al cielo porque es muy inteligente, muy listo. Nadie va al cielo porque es un gran filántropo, aquel que ayuda a todo el mundo, aquel que invierte su fortuna en ayudar a personas. Es bueno ayudar a personas, es bueno ser bueno, pero uno no va al cielo porque sea bueno. Uno va al cielo y uno recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna porque ha puesto su fe y su confianza en Cristo. Este versículo lo dice de la manera más clara, más nítida posible, porque por gracia habéis sido salvos. ¿Salvos de qué? Salvo del pecado, salvo de la condenación, salvo del infierno, salvo de la muerte eterna. Eso es lo que significa. Porque por gracia habéis sido salvos. Y eso proviene de Dios. Solo por la fe en la persona de Cristo. Querido escuchante, Cristo llevó sobre sí la carga de tu pecado y de mi pecado. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías dice, el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él. Y yo creo que la idea ahí es más bien, más Dios descargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue afligido, herido, molido por nuestros pecados. Los seres humanos alrededor de la cruz se burlaron de él. Y fíjese, no podemos decir, bueno, esos que estaban allí se burlaron de Cristo. Esos que estaban allí nos representaban también a nosotros. Cuando ellos se estaban burlando, tú y yo nos estábamos burlando. Cuando estaban dando vuelta alrededor de la cruz y diciendo cosas feas al Señor Jesucristo, esos nos representaban a nosotros allí. De manera que no solo fueron ellos, somos nosotros. Porque la Biblia lo dice claramente, por cuanto todos pecaron. Y no hay excepción. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano se merece la salvación que Dios da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de ser salvos por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe, eso no es nuestro. Eso no lo generamos nosotros. Eso no lo inventamos nosotros. Eso no es producto de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestra destreza, de cualquier cosa que salga del hombre. Dice allí, pues es don de Dios. Don de Dios, regalo de Dios. Y Pablo para reafirmar eso, como decimos en nuestro castizo, para remachar esa verdad, dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar al cielo y al entrar allí darse golpe de pecho y decir, yo estoy aquí porque me lo merezco, yo estoy aquí porque fui bueno, fui un buen padre o una buena madre, fui un buen hijo o un buen nieto, fui un buen vecino, fui un buen amigo, fui un buen estudiante o un buen profesional o un buen político. Nadie puede entrar en el cielo y allí darse golpe de pecho y decir, estoy aquí porque me lo merezco. Todos los seres humanos, todos sin excepción, merecemos la condenación eterna. Merecemos estar alejados de Dios por toda la eternidad. Pero es por la gracia y por la misericordia y por la bondad de Dios que podemos tener acceso al cielo de Dios, a la casa de Dios. Solo por la misericordia de Dios y por su gracia y por lo que Cristo hizo en la cruz, podemos acercarnos a Dios y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo por eso. Y fíjese cómo Pablo termina este párrafo de una manera tan tremenda. Versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. De paso, la palabra hechura, que ahí se traduce hechura, es una palabrita muy linda. En el griego es la palabra poema. De ahí alguien sacó la palabra poema. Somos poema de Dios.
somos como un poema de Dios. Como si Dios, por su gracia y por su misericordia, hubiese escrito un gran poema en el cual Él expresa ese gran beneficio que tú y yo hemos recibido, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Observe, para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Pero las buenas obras hablan de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas por su amor y su misericordia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos creación de Dios en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios lo hizo anticipadamente con un propósito, para que todo creyente, tú y yo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, andemos, caminemos, tengamos nuestro actuar, el actuar diario de nuestra vida, nuestro comportamiento sea para la gloria de Dios. De manera que en este tremendo pasaje de Efesios 2, versículos del 1 al 10, en ese párrafo, Pablo habla de cuál era nuestra condición pasada. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos en este mundo siguiendo las corrientes del mundo y haciendo todas las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y eso no es algo que solo una persona hace, sino que todos, absolutamente todos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne y la voluntad de la carne, y por naturaleza somos hijos de ira. Y esa ira de Dios solo es aplacada por el sacrificio de Cristo. Cuando alguien viene a Jesús y le dice: Señor Jesús, sé que soy pecador, no tengo méritos de clase alguna, vengo a ti con las manos vacías para que tú me des el regalo de la salvación. No tengo nada que ofrecerte, están vacías mis manos. Nada tengo para agradarte, solo pongo mi fe en Cristo Jesús. Cuando eso ocurre, Dios, quien es rico en misericordia, y por ese grande amor con que nos amó, hace su obra. Y por su gracia, fíjese, por su gracia, perdona nuestros pecados, nos da el regalo de la vida eterna, incluye nuestros nombres en el libro de la vida, nos recibe en su familia, nos da una esperanza eterna y una confianza y una certeza. En este mundo de incertidumbre, en este mundo de locuras, solo aquel que ha puesto su fe en Cristo puede ver con sensatez, no solo mirar atrás y ver su pasado, sino mirar alrededor y ver su presente
y alzar sus ojos y mirar al futuro. Y tener la certeza de que cuando su vida, tu vida, mi vida, termine aquí en este mundo, tenemos un lugar glorioso en la eternidad. Ese lugar glorioso se llama el cielo, se llama la Nueva Jerusalén, se llama la casa de Dios. Cristo lo llamó así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os preparar el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que, queridos escuchantes, os he presentado la oferta de Dios. La oferta de Dios es esta: que tú reconozcas que eres pecador, que no tienes absolutamente nada en ti capaz de agradar a Dios, que es solo por la fe en la persona de Cristo. Y si tú vienes a Dios a través de Jesucristo, Él perdona todos, absolutamente todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y te da una esperanza gloriosa, una esperanza eterna, una esperanza que no hay nada ni nadie que pueda obstruirla, que pueda exterminarla. Y esa es la esperanza de que un día estaremos con Él en la gloria. Cristo dijo a unas mujeres a las que se le había muerto un hermano, y aquellas mujeres, 2 hermanas, estaban tristes, llorosas. Cristo les dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y añade, fíjese, no se olvide de esto: y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No vas a creer después de que partas de este mundo. Tienes que creer, si vas a creer, tienes que creer de este lado del sepulcro. Del otro lado del sepulcro, nadie va a creer. De manera que te invito, ahí donde estás, escuchándome y viéndome, que ahí mismo, ahí donde estás, le digas a Dios: oh Dios, creo en ti, pongo mi fe en Cristo, sálvame, perdóname, dame el regalo de la vida eterna. Que Dios te bendiga, te guarde y te ayude todos los días de tu vida. Y sobre todo, que te dé ahora mismo ese regalo de la salvación. Y Él lo hará si tú pones tu fe en Jesucristo. No mañana, no de aquí a 2 horas, no de aquí a 10 minutos, ahora mismo. Si tú pones tu fe en Cristo, Él perdona todos tus pecados y te da el regalo de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, hermanos, de esta manera, después de haber recibido esta enseñanza, voy a invitarle a que se pongan en pie y finalicemos juntas. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la salvación. Padre, en nombre de Jesús, gracias. Pedimos, Padre, que
porque somos también nuestro año. Igual que cada Padre, lunes, citas, de sábados y domingos, igual para la celebración del Cabrón, en el nombre del Espíritu, gracias. Amén. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Amén.